En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Ese es el Dios de nosotros. Un Dios que en su ser irradia, es pureza, es santidad, es gloria, es majestad. La palabra de Dios dice que cuando se reveló el Señor a Isaías, cuando entró al templo, dice que vio los querubines y serafines, vio serafines que se movían alrededor y el templo se llenó de la gloria del Señor y vio al Señor sentado en su trono y él escuchaba que los serafines decían ¿qué? Santo, santo, santo. Amén. Jehová el Señor de los ejércitos. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, en la adoración celestial, allá los seres vivientes y todos los redimidos y todos los ancianos que están allá alrededor del templo, dice que tomaron sus coronas, las pusieron a los pies, se rindieron y se humillaron, se postraron delante del Señor y todos proclamaban que Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que vive, el que es, el que ha de venir pronto. Amén. Esa declaración de los mismos seres angelicales en la misma eternidad, como esa declaración que da la palabra de Dios aquí en labios de Ana, como lo da también aquellos serafines que están proclamando, repito, están diciendo de la pureza, de la santidad y de la gloria y la majestad del Señor. Es algo extraordinario, es algo extraordinario. Es algo extraordinario que solo Dios lo tiene. No hay nadie en el universo como Él. No hay nadie incomparable a Él en ese aspecto. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Por eso usted no va a encontrar imperfección en Él. Usted no va a encontrar impureza en Él. Usted no va a encontrar engaño en Él. Usted no va a encontrar injusticia en Él. Usted no va a encontrar maldad en Dios, porque ese no es Dios. Dios en su revelación y en su gloria, perfecto, santo, puro, justo, verdadero, eterno. Ese es nuestro Dios, el que hemos conocido. Él es el que se quiere revelar. Es el que el Señor Jesucristo habló y dijo, a Él es que quiero que conozcan, al Dios justo, único y verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien ha enviado. A Él es el que debemos nosotros buscar, relacionarnos, de estar en una comunión y una relación permanente para irlo conociendo en su esencia, por así decir, en esa grandeza, en esa majestad, en esa pureza. Amén. La gloria a Dios. Entonces, las Sagradas Escrituras, si vamos ahora al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, dice Pablo hablando a los corintios de la siguiente manera, que está relacionado con lo que estoy mencionando en este instante. Pablo está diciendo, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo está diciendo a todos los llamados, a todos los elegidos también, ese término, por supuesto, marca también a nosotros, a todos los elegidos hemos sido llamados para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Santos.
Hemos sido llamados para ser santos. Ahora la pregunta será si podemos llegar a ser santos nosotros que nos hemos contaminado, que hemos vivido, que hemos andado en pecado, que una naturaleza pecaminosa y sucia junto con las cosas del diablo, Satanás nos envolvió, nos ató y faltamos delante de Dios. ¿Nosotros podemos llegar a ser santos? ¿Sí o no? Claro, podemos llegar a ser santos. Podemos llegar a ser santos. Porque por un lado hemos sido lavados y santificados de nuestros pecados. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, de toda inmundicia. No hay ningún pecado que se salga, que desborde ese perdón, esa gracia de Dios para nosotros. Perdón de Dios. Y la limpieza del Señor es inmensa y grande, la gracia del Señor muy grande. Si alguien, por más asesino, por más violento, por más perverso, por más inmoral, por más corrupto, todo lo que haya hecho haya descendido hasta lo más bajo, si ese hombre, esa mujer se arrepiente, Dios le perdona. Es increíble, usted lee el libro de las Crónicas de los Reyes y usted encuentra un rey que se llamó Manasés. ¡Qué hombre tan malo! Perverso, mató su propia familia, hizo crímenes, persiguió la iglesia, se metió en la idolatría, hizo las cantidades de barbaridades que usted no se puede imaginar. La gracia de Dios, el amor de Dios fue tan grande para ese hombre que Dios permitió que ese hombre fuera tomado preso y llevado a esclavitud en Babilonia, allí estando en esta nación. Y estando en ese sufrimiento y en ese dolor, ¿sabe qué hizo? ¿Alguien me dice qué hizo? Se arrepintió. Se arrepintió. Uno decía, ese nunca va a llegar. Nunca va a llegar ese mono jojoy, jamás va a llegar. No, yo digo, nunca llegó. Y ese era otro perverso. Se le acabó el tiempo y allá para el infierno, como tantos otros. Pero estando allá, Dios permitió en su gracia humillarlo, quebrantarlo, ponerlo en ese sufrimiento, ponerle ese dolor. El hombre pudo levantar su mirada y arrepentirse, oró a Dios y se arrepintió de todos sus pecados. ¿Y Dios qué hizo? Le perdonó todos sus pecados. ¿Y Dios qué hizo? Lo sacó de esa esclavitud. ¿Y Dios qué hizo? Volvió y lo regresó a su nación. ¿Cuántos alaban la gracia de Dios? Aleluya. No lo merecía, pero Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Lo limpió, lo lavó en esa ocasión, lo puso bajo protección, bajo esa gracia para salvación. ¿Y a nosotros qué Dios ha hecho? También tantos pecados, tantas maldades, tantos errores, tantas cosas aquí en el orden emocional y espiritual, amargura, resentimiento, deseos de venganza, bueno, todo con todo ese complejo que se ha dado en nosotros por el mundo y por las experiencias y los traumas que vivimos. Ahí está todo eso, pero el Señor vino con su sangre preciosa y nos perdonó todos nuestros pecados. Si el Señor Jesucristo viniera en este momento, yo me voy con el Señor, porque Él me lavó con su sangre y hizo algo más grande, me justificó delante de Él, y usted y yo estamos aptos para ir a la eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Aptos, listos, porque la obra redentora de Cristo en el proceso de la salvación, la sangre, nos limpia, santifica. Entonces Dios nos ha llamado para ser santos y a través del lavamiento en su sangre y a través de la obra del Espíritu Santo, ahí nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha lavado, nos ha purificado y nos ha puesto en una relación de santidad, en un estado de santidad en la presencia del Señor.
Gloria a Dios. ¿Que somos perfectos? No. Pero pongan atención. ¿Quién es santo y qué es santo? ¿Qué es ser santo? Tomemos ejemplos del Antiguo Testamento. Los utensilios sagrados, el tabernáculo, los vasos, el altar del incienso, el mismo incienso, los panes, todos los elementos que estaban dentro de ese conglomerado y dentro de ese sitio donde Dios había ordenado que se hiciera, todo todos esos objetos y todas esas cosas eran santos porque habían sido consagrados y dedicados al Señor. Se habían hecho sacrificios, se había derramado sangre y se había consagrado todo eso al Señor para la gloria de Dios. Así que un objeto, cualquiera que fuera, la mesa de los panes, el mismo incienso, las mismas cosas que estaban en el lugar santo como lo que estaba dentro del lugar santísimo, todo eso era santo. Las cortinas, todo eso era santo. ¿Por qué? Porque eso estaba relacionado con el plan y el propósito de Dios, con el deseo y el plan de Dios. Todo eso, los sacerdotes que entraban a participar dentro del servicio a Dios, sean los sacerdotes externos, los levitas, los que hacían limpieza y todo eso, como el sumo sacerdote, otros sacerdotes que ejercían eso, todos esos sacerdotes eran santos porque estaban consagrados, dedicados y relacionados con el servicio a Dios. Amén. Entonces, usted es santo porque no solo lo ha limpiado la sangre preciosa del Señor, sino porque usted, en la medida que tiene una relación y una comunión con Dios, está relacionado con el Señor, vive en las cosas de Dios, vive en la presencia de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo hecho está determinando de que usted es santo, de que usted es santo. Porque usted ha sido apartado, santo entre otras cosas, significa eso, persona u objeto apartado para el servicio de Dios. Usted ha sido llamado y ha sido apartado ¿para qué? Para el servicio de Dios, para la gloria de Dios. Luego usted se le puede llamar santo, el santo San Fernando. Aunque poquito gordo, pero es santo. ¿Me entiende? Para nosotros no es el santo esa imagen que está colocada allá, que ahí Roma está diciendo, ese es el santo. No, para nosotros los santos son aquellas personas redimidas, lavadas, compradas con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que están viviendo al lado del Señor. Están en ese vivir con Dios. Usted es un santo, una santa. Amén. Porque Dios es santo y lo que se relaciona con Él es santo, es santo. Por eso las ofrendas, usted lee en el libro, en el capítulo 27 del libro de Levíticos, las ofrendas, diezmos, sacrificios, todas las cosas, todo, o en el libro de Éxodo, los utensilios y todo eso era santo, cosa santa, cosa consagrada, cosa dedicada a Dios, y no se podía mancillar, no se podía profanar, porque era santo. Usted sabe lo que hicieron en Babilonia. Cogieron y por supuesto se llevaron todos los utensilios sagrados, los vasos sagrados, todas las cosas sagradas, y allá entonces, rey de Babilonia, cogió en una de sus festividades, en una de sus celebraciones paganas, inmorales y todo, sacaron los vasos sagrados que se utilizaban para el servicio de Dios, los sacaron y comenzaron a echar vino sobre ellos y comenzaron a beber y dar culto a sus dioses y todo. Fue cuando ustedes saben, apareció la mano que escribió allá.
Nemen tekeluparsin. Juicio vino por profanar utensilios y cosas que eran dedicadas para el servicio de Dios. No se pueden profanar, no se pueden abusar, no se puede. Por eso la palabra de Dios habla también respecto a nosotros. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo donde mora Dios en nosotros. Este cuerpo debe ser cuidado. Con esta vida debo honrar a Dios. Este cuerpo no puedo entregarlo al adulterio, a la inmoralidad, para la maldad. Porque es de Dios, pertenece a Dios, está dedicado para la gloria de Dios. Hombres y mujeres, estamos en ese compromiso, jóvenes y niños. Por eso nosotros no creemos en la fornicación, en amor libre, ni en el adulterio, ni en los desórdenes sexuales. No los justificamos, no los aceptamos, porque están en contra de la pureza, de la santidad, de los planes y de los propósitos de Dios. Entonces todo lo que se relaciona con Dios, que está dentro de ese marco divino, y usted ha sido llamado por Dios para andar con Dios, caminar con Dios, es un santo. Ya, es un santo. ¿O no? Los veo como que no me están creyendo, sí me están creyendo. Amén. Sí, usted es un santo. Pero este santo que Dios declara así en su palabra, Dios dice que somos llamados a ser santos y ser santificados. Entonces, no solo somos santos en relación de que Dios lo declara para nosotros y por esa relación que tenemos con nosotros, sino que ahora Dios dice a los santificados llamados a ser santos. Y en el libro de Apocalipsis dice, ¿y el que es santo qué? Santifíquese todavía. Y en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, leamos esa porción que es interesante, supremamente interesante, que habla la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, está hablando Pablo de la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más. ¿Cómo es que nos conviene? No cómo conducirnos, cómo vivir para agradar a Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No era una instrucción de Pablo, eran instrucciones que él recibía en la revelación de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? El hecho de ser santo no es un proceso mío, es la declaración de Dios que me declara por la obra redentora en mi vida. Pero de aquí para adelante, la santificación sí ya tiene que ver conmigo, ya tiene que ver con mi comportamiento, con mi obediencia, ya tiene que ver con mi vivir y cómo me estoy conduciendo con el Señor. Entonces Dios dice, me ha llamado para ser santo, pero para andar en santificación. Y aquí Pablo está diciendo esas palabras. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, pues el Señor es vengador de todos en esto, como hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Entre las principales, si no es la principal, es que usted comience en su propia vida, con la ayuda del Espíritu Santo, un proceso de santificación.
que usted comience a separarse de la maldad, así como dice Pablo, el que robaba, el que mentía, el que engañaba, el que emborrachaba, emborrache más. Apártese, sepárese. Eso es santificación. Si me estoy apartando, me estoy santificando. Estoy agradando a Dios, estoy honrando al Señor. Estoy teniendo control en mi lengua para no mentir, para no decir cosas malas. Me estoy santificando con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, eso sí, repetimos fuertemente, no lo podemos hacer solos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está allá en el cielo, esperando que usted lo llame. El Espíritu Santo está en usted y en mí. Así que si usted no hace ese proceso es porque, perdóneme la expresión, a usted no le da la gana, o usted no quiere, o usted no está entendiendo, o usted no le da importancia. Pero usted tiene la capacidad y el poder para vivir esa vida y para santificar y limpiar su vida para que sea imagen y semejanza de Dios. Cuando estamos hablando de santificación, óigame bien, hermano, es que ese proceso de la santificación en mi vida me está haciendo más y más a imagen y ¿qué? Semejanza del Señor. ¿Sí? Porque comienza la santificación en esa experiencia de la salvación. La santificación da como fruto que comience a reflejar más y más a Cristo en mi vida, en mi carácter, en mi comportamiento, cómo hablo, cómo estoy viviendo. Mire que Pablo está hablando hasta las cosas que se hacen en la alcoba, los esposos. ¿Hay alguien en casa? Amén. Y los solteros que no forniquen, porque templo somos del Espíritu Santo del Señor. Y esta casa, que no falte, que no peque, que no hagamos nada desagradable al Señor, para conservarnos limpios y santos para la gloria del Señor. No que en la iglesia no se presenten problemas. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis y mira las iglesias, uy, hay unos cuadros vergonzosos de las iglesias. Iglesias inmorales, corruptas, idólatras, rendidas al diablo más que al Señor, haciendo toda clase de perversidades. Pero en medio de todas esas iglesias, tanta perversidad y tanta maldad, había quienes no se contaminaban, quienes no se olvidaban del compromiso que tenían con Dios y se conservaban limpios para la gloria del Señor. Amén. El hecho que alguno de nosotros en algún momento falte, eso no legitima, eso no le da lugar a usted para que usted vaya a hacer lo mismo. Yo pequé, usted no lo haga. No siga mi ejemplo, porque no me está siguiendo a mí. Estamos siguiendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y mira bien, cuídese aquel que se cree firme. Mira bien, ¿no qué? No va y caiga. Entonces, necesitamos ese proceso de santificación. Necesitamos madurar y pedir la ayuda del Espíritu Santo para tener ese discernimiento y esa capacidad espiritual para ver en qué área, en qué parte de mi vida necesito santificar más.